Muy buenas noches, ¿cómo va? Este es el quinto living político ya del año. Esta vez vamos a hacer un especial del Indio Solar y por eso también tal vez mantenemos cierta solemnidad, como no. Es un momento muy particular para el país, para el mundo, sobre todo, bueno, para los argentinos, en este caso también para los paranaenses, porque el Indio también fue uno. Hoy nos acompaña Evelyn Frank, politóloga, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos acompaña Fabricio Retamar, comunicadora integrante de la Casa del Indio. Nos acompaña Malena Romero, referente de Radio Barriletes también. Y Agustina Troncoso, la ricotera que dijo lo correcto. Un aplauso para ustedes, gracias por venir. Primero que todo les voy a hacer la pregunta que les hago a todos los invitados acá al Living. Para ustedes, ¿la política es un arte? Por Sin supuesto, duda. sí, claro. Para mí es una expresión que tiene que tener intérpretes. El indio fue un gran intérprete de cuestiones políticas, de sujetos políticos, como lo fue también el Diego, como lo fue el Papa, pero cada uno con su arte, ¿no? El Diego me parece que hizo su arte en la cancha, eh, el Papa lo pudo haber hecho en sus decisiones también. Así que sí, por supuesto. Ever. Es un debate de la disciplina, el tema del arte y la política, pero justamente tiene como esta construcción que es muy propia de cada uno y que la política se puede construir también desde, no desde una visión centralizada del hacer política o intencional, sino a través de esto, del encuentro con otros, que fue algo que es parte clave de lo que nos va dejando y que construye identidades. O sea, que es un arte, es arte. Y el arte es político. Fabricio. Sí, totalmente, es un arte. Y tenemos personalidades como el Indio, como Maradona, como el Papa Francisco, gente que nos han inspirado desde la política, porque todos hacemos política, y ellos son los que nos han marcado. Y lo interesante de este arte también lo puedes concretar, y esa es la idea también, no solamente que quede en las cuestiones de las ideas y en el ámbito de lo etéreo, del pensamiento, sino de la acción. Eso es lo bueno, que todo esto nos puede conducir también a una acción coherente con lo que ellos nos inspiran. ¿Vale? Yo creo que la política puede ser un arte, que es diferente a que es un arte. Puede ser un arte porque creo que el arte va de la mano de lo sensible, ¿no? De los sentidos, de lo que uno siente. Y la política, por lo menos de como lo sentimos, que tenemos convicciones, es algo muy personal y como sabemos lo personal, político también. Así que sí, creo que la política puede ser arte. Para comenzar ahora este debate, esta vez elegí unos videos. Vamos a ver un videito. Terminó el velatorio del millonario. Y sí, tenían razón, era millonario. Tan millonario que 1 millón de personas hicieron fila para despedirlo bajo un cielo gris, con una lluvia finita cayendo de a ratos, como si hasta el invierno hubiera decidido acompañar la despedida. Y entonces pasó algo raro. La gente no hablaba de dinero, no hablaba de propiedades, no hablaba de cuentas bancarias, hablaba de su vida, de la infancia, de la adolescencia, de los amores, de los amigos que ya no están, de los momentos más oscuros, de aquella canción que apareció justo cuando parecía que no quedaba nadie. Por eso algunos nunca entendieron el fenómeno, creían que se trataba de un cantante. Y nadie hace 9 kilómetros de fila por un cantante, nadie espera horas bajo la lluvia por un artista. La gente hace eso cuando siente que está despidiendo a alguien que formó parte de su propia historia, aunque nunca lo haya conocido. Y también aparecieron los de siempre, los que todavía cuentan metros cuadrados, los que todavía discuten mansiones, los que creen que una canción se puede medir con una escritura, como si el problema fuera que alguien vivió bien y no que millones jamás tuvieron esa oportunidad. Pero mientras discutían patrimonio, afuera estaba pasando otra cosa. Había padres abrazando hijos, hijos abrazando abuelos, desconocidos abrazándose entre sí, como si todos entendieran lo mismo, que de golpe el mundo se volvió un poco más silencioso y un poco más solitario, porque hay artistas que venden discos y hay artistas que terminan viviendo dentro de la memoria de un pueblo. Por eso hoy no terminó solamente un velorio,
terminó una parte de nuestras vidas y empezó otra. Una donde nos toca cuidarnos entre nosotros y hacer por otros lo que alguna vez esas canciones hicieron por nosotros. Porque los ídolos se van, las canciones quedan, y cuando un pueblo aprende a reconocerse en el otro, ninguna muerte tiene la última palabra. El verdadero trascender, ¿no? Realmente. Intergeneracional. Trascender todo. La otra vez, ahora en estos días hablaba con una amiga y decía, en cualquier momento, así como decimos que ser argentino, cuando te haces adulto acá en Argentina, ¿no? Cuando alguna vez votaste el peronismo, cuando tomás vino bueno y escuchás tango, vamos a agregarlo en algún momento también porque estás escuchando Los Redondos, seguramente. Es como... El ricotero nace donde quiere, una cosa así. Claro, una cosa así, como que el ricotero no sé dónde quiere y dónde puede también. ¿Cuándo quiere? También Porque eso. ¿Cuándo quiere? escuché eso también, que a mí también me pasó, veníamos conversando, nací tarde para ver. Escuchar pibes que dicen nací tarde para ver. Y creo que eso también tuve el privilegio de verlo. Y la trascendencia es un poco escuchando sus palabras, que no, por ahí no me había detenido tanto, palabras de declaraciones, siempre tuvo como esta cosa de la trascendencia de la esperanza, digamos, de trascender en su propio discurso. Está pensando permanentemente en el futuro, está pensando, está presente, digamos, y pensando en un futuro, en una permanencia. Y eso es como muy de referencia de algo de liderazgo que excede lo artístico, lo político. Como muy los grandes líderes de la historia ayer. ¿Qué creen que explica la conmoción social que generó la muerte del indio? Incluso en personas que no son ricoteras. Y quizás el momento histórico también, digamos, que haya ocurrido justo en este momento donde el país tiene una masa de argentinos que están totalmente relegados y olvidados y que se los oculta el discurso político, que los que hoy tienen el poder y que siempre lo han tenido, pero hoy es más evidente que lo tienen ellos, esas personas no existen. Y como no existen, no las saben interpretar. Y le explotó en la cara, porque es una realidad que existe, que pesa y que estaba ahí, y que quizás, porque por falta de interpretación también de nuestros propios dirigentes, digamos, yo digo nuestros propios dirigentes porque yo hablo de otro lugar, no del oficialismo de hoy, sino desde el peronismo. Quizás tampoco se la vieron venir muchos dirigentes. Y quizás si esto hubiese ocurrido en otro gobierno, quizás, no sé, no hubiese sido tan explosivo o sorpresivo, quizás. O se hubiera tomado como una fiesta y no interpretado de la manera que lo estamos interpretando. Que los nadies salieron y se hicieron visibles y manifestaron su disconformidad. Yo creo que tiene mucho que ver la verticalidad del momento histórico que estamos viviendo, que es lamentable. Sí, recuerdo también ahora uno de los obreros que en estos días habló y dijo que el indio le dio voz a los que no la tenían, también, a los de abajo. Claro. Creo que eso es un poco la cultura popular, ¿no? Lo masivo, que es un poco de otro siglo, ¿no? El indio, Maradona, son personas del siglo pasado. Son fenómenos de masa que trascienden
una generación, como veíamos en el video, ¿no? Las familias completas conmovidas por eso, y lo que implica la cultura es el encuentro, el poder conmoverse, ¿no? Entonces me parece que hay un poco de contexto, como dice el compañero, pero también hay algo muy potente de la poesía de Solari que lo hace único. Allá el músico, ¿qué sienten que se está perdiendo hoy en la Argentina con la muerte del indio? Para mí un intérprete claro de las miserias y los dolores de los que nadie nombraba recién, y en la capacidad de generar esa inclusión de esos nadie, de esos olvidados, de esos apartados, de esos excluidos. A mí me parece que la cuestión o el fenómeno del indio, mucho más allá de ser una cuestión de interés por su música en sí, va a algo también más personal de cada uno, de pensar, por ejemplo, a pibes que no han tenido amigos. A mí en estos días de la viralidad de mi video me han llegado una cantidad de testimonios, y uno muy hermoso que me llegó es de un pibe que me contaba que él no sabía ser amigo de chico, no sabía cómo tener amigos, cómo acercarse a alguien, y que se empezó a acercar, por ejemplo, con los chicos de su barrio que escuchaban el indio, ¿viste? Era de los primeros, del primer álbum, que decía que no todos podían conseguirlo, ¿viste? Y era una excusa perfecta ir a la casa de uno a decir, hey, yo también lo quiero escuchar, ¿viste? Y empezar a hacerse amigos. Eso es un poco lo que se pierde, que hoy me parece a mí también que la virtualidad hace perder eso, ¿no? El acercarse a alguien y decirle, quiero ser tu amigo, puedo ser tu amigo. Se pierden esas cosas, a mí me parece, pero por suerte nos dejó la obra maestra que hizo, que se puede seguir reproduciendo en las plataformas. También tiene eso de bueno la virtualidad. No, porque pienso en esto, así como lo decís, todo implicaba hacer algo. Nosotros nos juntamos a escuchar música. Bueno, yo todavía formo parte de la generación que escuchar música implicaba ir a la casa de alguien, conseguir con qué reproducir el cassette, alguien que lo truchara, alguien que lo llevara, porque en realidad yo tengo un disco original, vamos a ser sinceros, los demás son todos pirateados. Y era una cosa que implicaba un trabajo, esto de el arte, el cómo nos arreglábamos permanentemente para acceder a una cultura que a veces no estaba tan a mano, no teníamos los recursos, y todas eran ceremonias. El juntarte con tus amigos a escuchar música era una ceremonia, era una actividad para hacer, y que también implicaba eso de hablar. Y lo pienso y es una de esas cuestiones, o salir al parque buscando al que sí sabe tocar la guitarra para cantar. Ese tipo de cosas no las... O sea, es algo que una experiencia que le agradezco a haber compartido este espacio de la vida, la contemporaneidad con el indio, y poderlo reconocer, digamos, porque desde esa trayectoria quizá son como hábitos que se fueron perdiendo, que siempre están con el encuentro con el otro. Y esto fue eso, digamos, salir porque necesitamos salir, digamos. O sea, el evento, la masividad, cada uno de esos recitales, esas procesiones de peregrinar, siempre fue el ir a estar con otros. O sea, no sé cómo. Por ahí es indimensionable desde estas perspectivas tan de lo inmediato, de la mercantilización de la vida. Todo es inmediato y a su vez todo es comprable. No necesitamos plata para esas cosas. Necesitamos mañas. Esas mañas hacen el arte. A mí me acerca el fenómeno rico de los redonditos. En año 89, más o menos, mi hermano de 17 años, y me atrae esta práctica de reunirse a escuchar música, y era mucho más chico que yo. Recuerdo una noche, nosotros nos criamos en el barrio Francisco Ramírez, y en el patio, en lo oscuro, haciendo pogo, poniendo el cassette y haciendo pogo. Los vecinos que nos miraban decían, ¿y esto loco qué hacen?
Estábamos escuchando haciendo poco. Entonces, el encontrarse, pero además, yo era el hermano mayor, mi hermano era el que viajaba, y veía que disfrutaban desde el momento en que se juntaban a hacer banderas, porque era eso que a mí me llamaba la atención. Yo me juntaba con mis amigos a hacer bandera, pero para él era un acto político, con la JP, y ellos, yo decía, se juntan para hacer bandera para seguir a los redonditos. Y disfrutaban ya desde el momento que se decían tal fecha, hay que ir, se empezaban a organizar, a hacer bandera, disfrutaban el viaje ya, después venían con las anécdotas de la ida, la vuelta, cómo volvieron, y la misa, la espera, y el recital era la cereza. Pero todo días de disfrute, porque sabían que iban a verlos. Entonces no era como ahora, llegás, te lleva una empresa, te dejan en el estadio, lo escuchás y volvés. Y empezás a disfrutar cuando llegaste al estadio. Era todo un disfrute, era como una fiesta de fin de año, Navidad. Vos ya disfrutás el proceso hasta llegar. Era eso, era el encuentro con el otro y disfrutar mucho más que las 2 o 3 horas que dura el recital. Una bandera que diga Che Guevara, un par de rock and roll y un porro para fumar, decía la canción. Sí, indudablemente. Hay algo casi de lo religioso, ¿no? Porque ella dijo ceremonia, peregrinar, dijo misa. Hay algo que la religión tiene mucho, el fenómeno de masa, digamos, que es esto que no se explica. La religión no tiene explicaciones, es una cuestión de sentirlo. Creo que lo más potente de él es su poesía. Que haya una bandera en la cancha, que haya una pintada en un barrio con un verso, porque en definitiva es poesía, un gran poeta. Además, justo nacido acá, lo podemos reclamar porque justo nacido acá, donde hay mucha poesía en esta ciudad. Creo que eso lo hace trascender, y también esto de lo analógico, es como a una persona de otra época, es algo del siglo XX, creo que estamos viendo también que se nos van, que son muy parteaguas de una era y otra, entre la era del virtual y entre la era de conseguir el cassette y escucharlo y juntarte y regrabarlo para poder volver a escuchar, hasta pibes que lo escuchan en plataformas o donde lo quieran escuchar, digamos. Eso me parece que es típico de fenómenos de masa del siglo pasado, que no sé si lo vamos a volver a ver o que tal vez se construyen, como se construye todo, pero pocas veces he visto y tan argentino, ¿no? Quiero hacer un anexo a esto que ella dice de lo religioso y de la misa, etc. Anoche hasta las 2 de la mañana estuve hablando con un curavillero que se contactó conmigo, y yo soy parte de un espacio que contiene a muchos pibes en situación de consumo problemático, y escuchás muchas historias. La mayoría de esas historias son de pibes que cuentan de juntarse a escuchar a Los Redondos, al Piti, a La Renga, en la esquina, en el barrio, donde sea, con los mismos amigos que perdieron muchas veces por esas situaciones, oyendo recitales, que los mató la policía, que se agarraron con otros pibes de otra esquina. Hay toda una cuestión del duelo, y ayer lo que me decía el cura es que muchas veces esos pibes, por estar en esos espacios y al cuidarlos, se los contiene, ¿viste? Y ellos mismos se contienen de formar parte de un recital, por ejemplo, para no caer en la tentación del consumo, de la requería del consumo, sin endemoniar, ¿no?, a la música que ellos escuchaban en esos momentos ni nada, sino como una forma de autocontrol, de autoconocimiento de esto. Y me decía que cómo hacían para respetar ambas cosas, ¿no? La misa para despedir al indio, para despedir esos momentos, esos recuerdos y esas cosas, y a la vez no provocar estas tentaciones. Y la verdad es que me dejó pensando a mí bastante anoche hablar con él, y creo que hay una vuelta de permitirse hacer un duelo con una misa que no solo despida al indio, sino que también
Al espacio donde yo entro hay un altar enorme donde todos los días se les prende una vela a sus amigos, a los que perdieron. Estoy segura de que en ese altar va a estar el indio también, van a poner la foto del indio. Son muchas cosas las que abarca esta muerte. Física, por supuesto, nada más física. Sí, también pensarlo al indio también como algo, si bien siempre le habló a los de abajo, pensarlo como un fenómeno que, a ver, que podemos ir acá al barrio más cheto de todo el país, de toda la ciudad, podemos irnos, no sé, a los lugares más top, y puede que hasta esté sonando el indio, que estén cantando sus canciones y que también lo entiendan y lo analicen desde su lugar, como podemos ir al barrio más popular de todos, podemos ir a un merendero, podemos ir a cualquier lado y nos vamos a encontrar con personas también interpelándose por lo mismo. Mira, no sé si alguno de ustedes fue al velorio del indio. Yo estuve el domingo y en la misma cuadra había un pibe en una Amarok totalmente ploteada con la cara del indio, cantando y llorando a los gritos y poniendo música al palo. Y en la misma cuadra estaba el pibe que arrastraba el carro con el que juntaba los cartones con la bandera de los redondos. Atraviesa a todos los intelectuales y a los analfabetos, me parece. Totalmente, sí. Totalmente transversal, en edades, en clases sociales, en culturas, en lugares norte-sur, me parece que lo atravesó todo. Creo que eso lo explica la poesía. Tal vez porque me gusta mucho la poesía. Creo que eso lo explica la poesía tan potente. Un poco lúgubre por ahí por momentos, porque es un poco... Sí. demasiado recursos metafóricos. Sí, yo Cada uno lo puede tomar para cómo se sienta sus versos, porque cada canción a cada uno le produce, es muy personal, es una poesía muy personal. Pero creo que eso es lo que lo explica un poco, lo intergeneracional y que reconoce que es social un poco. ¿Y qué análisis, ¿Y qué análisis haces del velorio? Que no haya oficialmente gobierno haberlo organizado, creo que fue algo significativo, sin duda. Porque era la oportunidad de mostrar un poco un lado más humano, creo, del gobierno, pero evidentemente no lo tiene. No hacía falta pero es una forma más de demostrarlo, la deshumanizante que es, y de no entender la cultura argentina. Porque mal es como Maradona, te caiga bien, es parte de la cultura argentina. Es ineludible. Es como querer negar lo que sos, en definitivo, me parece. Por supuesto que se iba a organizar de otra forma porque el público del indio conoce el borde, no conoce las reglas. Entonces era obvio que se iba a organizar algo y se fueron a la plaza inmediatamente apenas ocurrió. Y cuando se hizo el velorio oficial, la gente también acudió ahí. Es lo que trasciende, lo que desborda es la masa. Se perdió, creo yo, una oportunidad del gobierno de mostrar algo de humanidad y algo de argentinidad, un gobierno. Yo creo que yo no le quiero dar publicidad, pero estuve escuchando a uno de los voces oficiales que hablaba un poco de los lumpen del conurbano y hacía referencia a toda esta cuestión de el consumo de sustancias, los delincuentes, etcétera, etcétera. Además hubo varias fake news dando vueltas al respecto de las detenciones, pero me parece que es algo que era, hasta diría que hubiera sido complejo para nosotros como esta población, como este público ricotero, entrar en ese modo de reglas, porque claramente hay un rechazo. O sea, lo mejor que pudo hacer fue rechazarnos, digamos, porque en esa negación también se fortalece esta identidad que está mezclada. Ahí es donde, en estas contradicciones y en estas diversidades que nos van uniendo y tejiendo, está la cuestión del liderazgo popular, que aparte puede llegar hasta pensarse como un liderazgo espiritual, medio mesiánico, porque realmente yo lo siento como un padre, lo siento como una persona cercana que nos dejó, sin esa voz que va a estar ahí saliendo una vez cada tanto, pero diciendo grandes verdades que por ahí nadie se termina de animar, y que también es una voz amorosa que nos habla al oído. Y eso nos hizo a todos, digamos, más allá de la situación en la que estamos,
Solo en el sentido de tengas título, no tengas, tu situación académica, económica, necesitábamos estar así. Ese encuentro de lo popular, esa masa, el encuentro entre las distintas, con un solo bien común que era portarnos bien y ir a despedirlo en este caso, pero si no era disfrutarlo. Y creo que los sentimientos, digamos, de ese encuentro, de esa cosa que nos desborda y que hace que no tenga explicación por qué, los motivos de por qué te fuiste, es como de verdad voy a despedir a un familiar, son circunstancias extraordinarias, mira, parte de mi vida. Solamente son símbolos de la cultura, de la sociedad argentina, que tal cual, de un gobierno que rechaza completamente lo que somos, que rechaza lo popular, y que es una grieta que viene del siglo XVIII, digamos, tampoco bien, que quiere convertirnos en otra cosa que no somos. Nosotros somos los negros, somos los grasas, haciendo referencia, pero con chetos no, haciendo referencia a uno de los cánticos populares más maravillosos de cualquier fila de recital, que por ahí nos encontramos y en la fila hablando, encontramos con profesionales, con gente de distintos lugares, y también con esta cosa, uno se hace cargo de esta herencia mestiza, esta herencia de ser desde afuera y está acá, digamos, como que fortalece esta cuestión de la identidad popular. Creo que más nos rechazan, estamos en el lugar correcto. A mí me parece un homenaje perfecto que un Menem y un Milei haya rechazado que el himno sea recibido. Sí. Y el público también. No, yo creo que el indio nos enseñó durante años y él siempre, desde el comienzo, él se negaba a tener policías que custodien, que estén ahí encargándose de la seguridad siempre, y cuando estuvo la policía siempre se generó conflicto. Y muchas veces, hoy lo charlaban, o venía directamente de la policía, que era quien provocaba y generaba el conflicto, o los muchachos, las chicas veían a la policía y ya los motivaba también a generar el conflicto. Y al uno en el velorio no ver fuerzas de seguridad, eran todos compañeros que también lloraban. Cuando te hacían pasar y te decían que no te detengas, también estaban llorando. El muchacho del parlante que les hablaba y que circulen, también lloraban. Los bomberos lloraban. Entonces éramos, parecía que estaba ahí, pero yo es como que lo estaba viendo en vivo con todos los amigos. Mi hijo estaba en ese momento ahí. Y todo lo que me contaban en el momento de lo que estaban viviendo, decía, el indio nos enseñó a comportarnos, y le costó al indio también, porque hubo algunas tragedias que ocurrieron a los años 80, 90, pero que se aprendió de eso. Pero fue muy importante que el mismo velorio respetara los deseos del indio, vida, porque él también marcó ese camino, de que nos portemos bien, que cuidemos el estado de ánimo, sacaba a la policía, que no esté presente. Y yo creo que todo eso contribuyó a que los que fueron se comportaran de la manera que se comportaron. También, bueno, nombraste el incidente, no puedo no preguntarte por el caso Bulacios. ¿Consideras que ese caso hizo también que termine de dividir las aguas entre el público y la policía de alguna manera? Y se termine como de consolidar esa situación por ahí un poco más fuerte, de alguna manera. Ya venía y fue un resultado de esa cuestión, de esa policía que venía con la escuela de la dictadura, porque los redondos transcurrieron toda esa etapa, toda esa transición a la democracia, con una fuerza policial que provenía de haber estado años reprimiendo con toda la impunidad que le daba la dictadura. Y esta policía, educada de esa manera, no soportaba ver esa libertad que disfrutaban los jóvenes en ese momento, no se la bancaban, y ellos también eran como otro bando que rechazaba. Hoy día uno lee los comentarios y dice,
son todos drogadictos, debe haber un olor, acusando de que son claro, que se bañan. Entonces hasta hoy sigue esa cuestión de civilización y barbarie, como que ellos fueron la civilización. Y yo ya venía gestándose esa cuestión, y lo de Bulacio fue un emergente de esa relación conflictiva que había. Y que yo creo que eso terminó haciendo que el fenómeno crezca, porque los redondos se terminan retirando de Buenos Aires y comienzan a recorrer el país y comienzan a tocar por todos lados. Y eso hizo que se prendan más fueguitos por el resto del país. Lo hicieron crecer, es como que soplaron la brasa, digamos, como diría el indio. Eve, te consulto. El indio tuvo una construcción de personaje cuasi caudillesca también, al tener también esta situación de federalismo de alguna manera. Justamente yo venía, o sea, esta cosa mesiánica que nosotros consideramos, está como muy en nuestra identidad, ya sea por nuestra tradición religiosa, seamos o no, pero siempre estamos como buscando o eligiendo un líder, y hay como una cuestión de que se vuelve como el caudillo de los que estamos fuera, de los que están fuera del sistema, de los que no nos sentimos representados o conmovidos, el no sentir nada, digamos, en una situación, y que realmente escuchabas desde la prosa, la poesía y desde la música, que algo te conmueva, te habilite a sentir, a compartir, generó justamente este liderazgo que creo que fue en algún punto, no fue intencional generar todo o sea, un líder lo elige el pueblo, digamos, lo elegimos nosotros con este deseo de compartir, de estar y de ir a participar de esas peregrinaciones donde estabas 4 horas en un auto, en un colectivo para entrar a un pueblo cuando iba a tocar, con un respeto porque o sea, lo que iba a pasar era justamente verlo, escucharlo, porque tenías esa cercanía y sentías parte de toda esa ceremonia. Este disfrutar desde el momento que salís de tu casa, del compartir, de estar todos en una actitud de paz. Eso lo generó Eddie, pero a su vez hay cuestiones que fueron intencionales y otras que fueron parte del contexto, digamos. O sea, fue como un endiosado de los rotos, digamos. Todos sentimos que nos faltaba algo, o que estábamos fuera, o que no pertenecíamos, y nos podíamos encontrar a partir de ahí. Entonces, creo que claramente se convirtió en un caudillo, quizá no como Martín de Güemes, que estamos en estos días, pero en una forma de caudillo que endiosado. Yo, después de La Plata, me lloré mucho y pensaba en esto, que lo endiosamos de tal manera que queremos que sea inmortal y lo llevamos inmortal. Sí, me quedo con esto que vos lo nombrás como muy cercano, y sin embargo él, con respecto a su vida personal, al periodismo, él tuvo una actitud muy distante, por decirlo de alguna forma, que contrasta mucho con la forma en la que hoy la gente cree que es la fama o cómo sobrellevar eso, ¿no? Todo lo contrario, él fue una persona súper reservada de su vida familiar, de su vida personal incluso, pero creando como un relato, incluso hasta con su enfermedad. Él le decía al doctor Park, y le decía su enfermedad, lo relataba como que si fuese un cuento, digamos, ¿no? Entonces, crear ese personaje, pero con una distancia de lo privado, me parece eso, también me parece de otra época. Contrastando con lo virtual, con lo instantáneo, con lo efímero de la historia, con mostrarse todo el tiempo, a crear un personaje a través de otras herramientas. Sí, me hiciste acordar, ahora salió el video en estos días también de cuando el indio se había hecho Instagram en 2019. Sí.
Bueno, estaba él transmitiendo en vivo sin darse cuenta y viene su señora y lo reta. O sea, como a cualquier persona normal. Total. En vivo le dice. Por eso, bueno, es un todo, no es solo la música, sus letras, porque la música, estaba leyendo a un periodista que decía, sus letras son muy potentes, pero cobran más fuerza con el pentagrama, decía, cobran mucho más fuerza. Pero también es un todo, es su conducta, su manera de nunca transar con el poder. Porque no recuerdo quién decía que lo comparaban con Maradona, a un periodista. Me decía, lo están comparando mucho con Maradona. Dice, ¿vos ves algún parecido? Le digo, por supuesto, los dos eran rebeldes, siempre se enfrentaron al poder, nunca transaron. Y eso para nosotros fue muy importante. No solamente la letra y la música, la mística, el misterio de él, porque él era el autor del misterio, sino también su conducta de no transar. No era él, pues, todos estos días hay una frase que ya me tortura, que es, si no hay amor, que no haya nada. Entonces, era amor. Digamos, él era coherente con lo que sentía. No era que decía una cosa y decía, él era coherente con eso. Entonces, eso también contribuyó al mito. Era muy contradictorio la forma que él exponía de su vida, o sea, nula, de un tipo duro que no hacía nada, no decía nada de su vida, y a la vez era total y brutalmente tierno en lo que decía, en lo que escribía, en lo que decía en las pocas conferencias que dio, esto de decir, cuidemos el estado de ánimo. Habrá sido algo brutalmente tierno como lo puede ser hoy, digamos, cada uno está en interpretar o no la ternura, digo, creo que es algo más para los sensibles, no todos pueden captarlo así, pero también me parece que fue necesario tener una coraza para proteger eso, se notaba en sus letras que era una persona muy sensible, así lo hizo ver. Me parece que si sos tan tierno, tan sensible y no te cuidás, mal la vas a pasar seguro. Sí, también es fue una de las primeras personas también en hablar del estado de ánimo de la sociedad, de las personas, en un momento en el que no era normal hablar de salud mental, no era algo que hacíamos todos de alguna manera, o tal vez no de manera consciente también, seguramente. Y la segunda parte de si no hay amor, que no haya nada, y así no vas a regatear, no recuerdo bien la frase. Ya no vas a regatear. No vas a, si por amor no vas a regatear. Te la vas a jugar y vas a hacer lo que tengas que hacer, porque lo vas a hacer por amor. No vas a andar especulando. Fabricio, también te consulto. Vos como integrante, del espacio de la Casa del Indio, que es algo que nació mucho más allá de la admiración del músico. ¿Qué valores y formas de organización encuentran ustedes dentro del universo ricotero? Organizaciones dentro del universo. Sí, ¿qué valores y formas de organizarse encuentran dentro de este universo ricotero? Y mira, la organización, hasta el momento que nosotros veíamos, era la organización para el disfrute, para cuidar el estado de ánimo, para encontrar un refugio, porque decía, era importante. El indio decía que para que no te secuestren el estado de ánimo, tenías que encontrar un refugio, sea en tu pareja, en tus amigos, en tus vínculos. Y la organización siempre la veíamos orientada a encontrar ese refugio y a volverte a reencontrarte. Por eso eran las misas, en ese sentido, que hoy, por eso muchos piensan que quizás esto sea el comienzo de un fin, porque ahora vamos a tener que seguir organizándonos cómo y para qué, con todo este aprendizaje, cómo vamos a volcar todo esto que hemos aprendido, toda esta ideología que hemos mamado a través de las letras del indio. Y lo del colectivo cultural La Casa del Indio fue un intento de tratar de organizar esto, pero con otro fin. Yo creo que muchas veces pienso
Yo hoy le decía a Malena, que estaba por aquí, que yo no me siento un ricotero como parte de la tribu, a pesar de que siempre estuve conectado desde los inicios a través de mis seres queridos, que eran todos ricoteros que usaban el uniforme, digamos, yo no. Pero estaba ahí al lado de ellos, escuchando, siguiéndolos, mamando todo, pero no compartía algunos códigos. Y eso me hizo que yo decía, a la misa le falta un lugar donde, una catedral, el Vaticano, donde puedan ir y esté siempre fijo un lugar para ir a rezarle. Y acá en Paraná tenemos la casa. Tenemos que encontrar, porque la memoria se ata a lo material. Entonces, sin lo material, la memoria se va, se borra, se va perdiendo. Necesitamos algo férreo que podamos tocar para mantener como contenedor de la memoria. Y la memoria urbana se ha utilizado por años. Por eso existen monumentos. Nosotros acá en Paraná tenemos la casa donde él nació, y donde conoció la música, donde se enamoró de la música, donde fue un guisito entrerriano hasta los 5 o 6 años, y se socializó, y de ahí incorporó mucho del ser entrerriano, que se le nota. Entonces por eso quizás mi rol en esto ha sido poder organizar algunos amigos del arte ricotero en pos de conseguir algo que perdure materialmente y donde todos los ricoteros del país puedan venir y ver y recordarlo y homenajearlo. Por ese fin creamos la Casa de la Ricotería, organizar eso que quizás faltaba. ¿En algún momento pondrán alguna placa? En eso estamos, sí. Nosotros veníamos de la euforia de la semana pasada, estar en contacto con el amigo personal del Indio, fue quien me sacó la última foto, con Gastón Daus. Estábamos en contacto con él organizando el día que íbamos a inaugurar la placa. Estábamos en eso hablando con él. Y el lunes estar hablando con él de eso. El viernes desayunando con esta noticia. Pero estábamos en eso, ya teníamos la fecha, el 8 de agosto. No sabemos si va a continuar, si va a estar si se va a respetar esa fecha, pero esa fecha la teníamos ya fija y ya le habíamos comunicado a Gastón Daus el lunes que iba a ser el hecho. Así que estamos allá tocando el cielo con las manos y el lunes y el viernes en el sótano. Wow. Tenemos más proyectos por delante, pero ese era el más inmediato. Ya estábamos hablando de las bandas que iban a tocar, las orquestas, queríamos una orquesta de tango, queríamos una banda infantil juvenil, ya estábamos organizando todo. Ahora veremos cómo seguir. Para que se pueda hacer igual. Sí. Sí comparto esto de que que puede ser el inicio de algo, ¿no? Porque el encuentro y toda la cultura popular, todo lo que venimos hablando, crea identidad, ¿no? Y me parece que un poco lo que afloró o se vio es parte de una identidad a partir de esta pérdida. Una identidad que comparte cierto criterio de la solidaridad, de la organización popular, de las injusticias sociales, que me parece que eso de a poco va a ir decantando, ¿sí? en organización, tal vez no algo tan inmediato, pero sí como estas acciones que se vienen llevando adelante, yo creo que sí, que puede ser el comienzo de una identidad también, ¿no? Vale, bueno, vos sos referente a Radio Barriletes, sos parte. ¿Qué aspectos del fenómeno del indio crees que los medios tradicionales nunca terminaron de comprender de alguna manera? Y lo que pasa es que es difícil comprender la masa, ¿no? Yo creo que cuando es algo la masa es algo que desborda, algo que no era un público que no conocía las entradas agotadas del público del indio, ¿no? Era un público que
él tocaba, iban igual. No importaba si tenías la entrada o no tenías la entrada, o iban igual. Me parece que eso hace que sea lo intergeneracional también, hace que sea difícil de poder encuadrarlo o poder comprenderlo o poder entenderlo, sobre todo porque la poesía es algo sensible, ¿no? Es más a través de los sentidos, algo más que se siente, que se percibe por los sentidos, no tanto por entenderlo o comprenderlo, ¿no? No es algo que uno pueda racionalizarlo de alguna forma, es algo que te conmueve. Me parece que eso es lo que compartimos un poco acá y lo que se sintió todos estos días, que todavía se continúa sintiendo, ¿no? La conmoción o ver a otro conmovido por esto, aunque tal vez uno no sea tal vez escuche los redondos, pero entienda la conmoción de un compatriota, eso es algo que no se puede explicar con palabras, no se puede comprender. Me parece que ahí es donde... Y también, por supuesto, que él siempre fue contrahegemónico, o siendo contrahegemónico a la música, y a las disqueras, y a lo que era lo conocido, o lo marketinero, digamos. Y eso me parece lo genuino de él, que se hizo un público que realmente lo seguía y lo sentía así. ¿Quién es para vos el ricotero menos pensado? Pero menos pensado. De todos los testimonios que escuchaste en estos días. Y no sé, porque por algún lado siento que está bueno, aunque uno tal vez no era el fan, sí me parece copado que esto de poder reconocer que algo te conmueve de esa situación, ¿no? Ver 1 millón de personas peregrinando, llorando bajo la lluvia, si eso no te conmueve, no sentís nada. ¿Puedo contar algo con eso? Bueno, estás como por ahí nombrando el tema de las racionalidades y justamente, en realidad siempre, o sea, nosotros aprendimos a pensar en una visión de que las cosas tienen que ser con arreglo a fines y tienen que ser por un motivo y las pasiones están por fuera. Y lo que despertó ahora y las decisiones que tomamos muchas más veces son pasionales que racionales. Entonces es muy difícil poder transmitirlo, explicarlo, que también hace parte a cómo se configura esta cuestión de lo popular, digamos, de las identidades que se hacen mientras uno está, no se hacen racionalmente, no se construyen diciendo hoy voy a hacer, sino que están en el compartir, en el estar, en este mismo momento, digamos. Se va hablando, se va construyendo esa identidad con acciones, con palabras, y la racionalidad no siempre es parte de eso. O sea, y eso es lo que más difícil es para explicarlo como un fenómeno, insisto, con arreglo a fines o que pretende ser de ganar, perder o de conseguir algo después. Creo que por ahí es donde rompimos con la lógica mercantilista y la racionalidad impuesta por el colonialismo, las ideas liberales, etc. No somos racionales. Somos, pero no permanentemente somos racionales. Las pasiones nos gobiernan, hay mucho de eso escrito, y reconocerlo también, que están presentes. Fuerte. Hablando, bueno, de testimonios fuertes, de momentos, bueno, vos te hiciste conocida por tu testimonio y diste que, bueno, te habló Tenemon, te habló gente de todo el país prácticamente por esto. Y dijiste que el indio es el dios de los rotos. ¿Qué estabas intentando expresar? Mira, cuando me escucho y me escucho y me escucho, porque la cantidad de notas que hay por día, todos me ponen mi propuesta de video y yo digo, Dios mío, basta. Para mí es tan simple como reducirlo a la imagen que yo estaba viendo. Así como a mí se me ve en la nota sola, tomando mi mate con la bandera de la Apoyé en homenaje, dije, bueno, así como tengo la estampita del gauchito en la billetera, bueno, esta será esta vez mi estampita. Pongo una bandera en mi mate, mi homenaje. Así como estaba yo en mi rotura haciendo eso,
había un montón de personas que estaban quebradas porque donde yo estaba sentada era el punto de llegada de los que salían del galpón donde estaba el cajón del indio. O sea, estaba el cajón, media cuadra y donde estaba yo sentada. Entonces yo los veía todos totalmente conmocionados por el momento de salir de ver y de hacer tangible eso que nadie quiere ver. Y estaba viendo mucha gente rota en muchos sentidos, rota en llanto, rota en alegría, rota porque dijeron yo lo voy a homenajear poniéndome en recontra pedo bailando, cada uno con su homenaje, digamos, y ninguno es ni bueno ni malo, son todos justos y necesarios como cada uno lo sintió. Entonces cuando me pregunta eso, a mí me parece que hay algo tan humano en preguntar ¿cómo estás? Que uno responde al pasar todo el tiempo. Yo nunca respondo al pasar, también por eso me voy por las ramas, porque respondo y respondo y respondo. Y cuando alguien salía y yo estaba ahí sentada, escuchaba constantemente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Estoy mal, estoy hecho mierda, estoy roto, no puedo más, estoy quebrado. Entonces como que en ese momento me estaba refiriendo a lo que yo estaba viendo, a lo tangible. Pero después, mientras iba hablando, por eso en ese momento hago una pausa. Obviamente esto totalmente de manera inconsciente, ¿no? Pero después cuando me veo y me analizo a mí misma, digo, mira esta pausa que hice y mira cómo se me quiebra la voz después de que yo digo eso, porque en ese momento hago esa pausa y ahí empiezo a contar mi testimonio de mi rotura. Y ahí entré en algo mucho más profundo de las fisuras de cada uno, ¿no? En mi caso fue una fisura en mi salud mental por la que entró el indio. Un pibe que escuchaba hoy, también el famoso video de que lo levantaban en la silla de ruedas, él contaba que él había nacido con una discapacidad que le requirió de más de 26 cirugías y que en cada una de las cirugías él elegía escuchar un tema del indio en el quirófano. Total, si no sabía lo que iba a pasar, pero si quedaba todo mal, no importa, porque él había escuchado un tema del indio. Y esa fue la fisura de él, y la fisura de, no sé, de un pibe de como estos que te contaba, que habían perdido a sus amigos, y esa es su rotura. Cada uno tiene su grieta por donde se pudo rellenar con la poesía del indio, con la palabra de él, encontrando consuelo en eso. ¿A quiénes representan los rotos? A los nadie de Galeano. Ni más ni menos que eso. Son dos personas que lo están... Yo hice la unión en este momento, pero son dos personas que ya lo dijeron hace mucho tiempo. A los negros que ponían la fuente en la Plaza de Mayo, a los que desprecian los Majur, los Trebuch, los Nicolás Márquez, esos son los rotos, los que molestan, ¿no? A los bonitos y educaditos, me parece a mí. Ellos son. Se pueden ver más blancos, más negros, con más dientes, con menos dientes, no importa, cada uno tiene su fisura, a unos se les nota más y a otros se les nota menos. Todos tenemos una fisura y todos estamos rotos. Algunos hacemos algo bueno con eso. El indio decía que si él podía hacer algo bueno era conmovernos y ese era el mayor precio para él, conmover al otro. Algunos podemos conmovernos y invitar a otros a conmover también con una canción, con lo que sea, como esta señora que fue a enseñarle a burlarse a su nieto del dolor ajeno y que dijo, al final son personas que la están pasando mal, ¿verdad? Y ahí se arrepintió y dijo, al final, no está mal, pido disculpas en nombre de mi odio, básicamente. Bueno, bienvenida, mala señora, usted se conmovió. Un milagro recortero. Los rotos somos todos. Todos. Y cada vez me parece que hay personas, hay intérpretes, hay personajes, desde un político, un futbolista, un cantante,
que saben interpretar a estas personas y siempre terminamos dentro del mismo círculo, vamos a decir de alguna manera, sintiéndonos interpretados y representados. Una de las cosas que decía uno de estos gorilas era que, enojándose, ¿no?, siempre terminan hablando de los mismos, de Perón, de Evita, de Maradona, del Papa, despectivamente, lo que a mí me da orgullo, ¿no?, reconocer. Y porque son personas que saben interpretar el dolor en uno desde muchos lugares, ¿no? Néstor lo supo decir cuando pidió perdón en nombre del Estado, Cristina lo hizo con infinidad de personas y lo sigue haciendo, Evita con esto, con los negros cabeza, Perón con el obrero, Maradona con los pibes villeros que pateaban una media, digo, el Papa cuando decidió ir a besarle los pies a las mujeres en la cárcel y no a los curas, cada uno con su manera de abrazar a esos rotos, digamos. Y otra cosa que me quedó de hoy y que lo quiero decir, una de las notas que hice más temprano era de unos chicos de Tandil que me decía, ¿qué hacemos con todo esto que nos dejó el indio? Porque también muchos quedaron sin entrar y les habrá quedado como una cosa en el cuerpo, una adrenalina, una cosa de decir, ¿qué hago con esto, con este dolor? Y a mí me parece... ¿Puede alguien decirme, me voy a comer tu dolor? Perdón que la interrumpí. No, obvio. Pero a mí me parece que es un momento hoy que se cumple un año de lo de Cristina. Yo, por ejemplo, el año pasado usé esa misma energía que a mí me generó la bronca de la injusta condena a Cristina en salir a pintar pañito hijo de puta a las paredes y terminé en una comisaría esposada con mis compañeros. Y en ese momento sentí tristeza y hoy siento una gana de volver a hacerlo porque me quedó también esta cosa de lo popular del movimiento, de estar todos juntos y digo, quiero hacer algo, por eso también creo que me cuesta tan poco hablar porque es el algo que hoy puedo hacer. Pero me parece que usar esa energía y esa rebeldía para hoy defender a Cristina. No querés defender a Cristina porque sos más comunista, más trosco, más socialista, más anarco, lo que vos quieras, usarla para cuidar al de al lado, para ayudar al de al lado que la está pasando mal, pero no dejar esa energía en nada. Después nos provoca un montón de ansiedad y es un momento muy difícil para descuidar esas cosas, esa salud mental. Mi grieta fue la salud mental. Es muy importante hablar de ello y nombrarlo en cada oportunidad que pueda. Al final todas las grietas, desde el desempleo, el consumo, todo se reduce a la salud mental. Todas las vueltas terminan ahí. Y una forma de cuidarlo es estar en colectivo. Hoy estar en colectivo es juntarte a pintar una bandera para que diga lo que quieras, que se vayan todos a cagar, que Cristina libre, que hagamos los redos, juntate y pintala, no importa. Lo colectivo te va a sacar de ahí, de esos pensamientos, de ese momento. Así que, bueno, amén. Un aplauso. Chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias, en serio. Y bueno, seguirnos encontrando en estos espacios. Y bueno, que el indio sea eterno. ¿Qué va a hacer? Que así sea. Un aplauso, por favor. Gracias. Salud.